¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En unos momentos daré inicio a la 67ª sesión extraordinaria de 2017 de su órgano de gobierno. En esta ocasión, el orden del día contiene 2 asuntos para autorización. El primero corresponde a la opinión a la Secretaría de Energía sobre la modificación de 11 títulos de asignaciones otorgadas a Petróleos Mexicanos. En segundo lugar, se presenta una propuesta de modificaciones al reglamento interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Con esta agenda, los esperamos en unos momentos más en la transmisión en vivo de la 67ª sesión extraordinaria de 2017 del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Hasta entonces. Buenas tardes, son las 12:47 de la tarde de este 12 de diciembre de 2017. Damos inicio a la 67ª sesión extraordinaria del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Secretaria Ejecutiva Carla Gabriela González, pregunto si tenemos quórum para iniciar sesión. Buenas tardes. Para tal efecto pido a los comisionados que en el pase de lista se sirvan mencionar su nombre completo y su calidad de comisionado. Juan Carlos Cepeda, comisionado presidente. Alma América Porres Luna, comisionada presente. Néstor Martínez Romero, comisionado presente. Sergio Pimentel Vargas, presente. Comisionado Héctor Acosta, presente. Víctor Morel Rodríguez, comisionado. Gaspar Franco Hernández, comisionado. En razón de que se encuentran presentes los 7 comisionados, le informo que en términos del artículo 10 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en materia energética, existe quórum y en consecuencia puede llevarse a cabo la sesión. Muchas gracias. Secretaria, por favor, de lectura la propuesta de orden del día. Con mucho gusto someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el orden del día como sigue. Tenemos en primer término la aprobación del orden del día y posteriormente los asuntos para autorización. En este rubro tenemos el día de hoy 2 puntos. El primero es la opinión a la Secretaría de Energía sobre la modificación de 11 títulos de asignación otorgados a Petróleos Mexicanos. Y el segundo, modificaciones al reglamento interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. De estar de acuerdo con el presente orden del día, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad y si no tienen inconveniente, procedemos al desahogo del primer asunto para autorización, que es la opinión a la Secretaría de Energía sobre la modificación de 11 títulos de asignación otorgados a Petróleos Mexicanos. En desahogo de este punto del orden del día, con la venia del comisionado presidente, tiene la palabra la doctora Alma América Porres Luna en su carácter de comisionada ponente. Comisionada doctora, adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Gracias, secretaria. Colegas comisionados, quisiera proponerles una opinión técnica sobre la modificación de algunas asignaciones de extracción que tienen por objeto fusionar y reconfigurar 11 asignaciones, como dije, de extracción a solicitud de la Secretaría de Energía, que por petición de Petróleos Mexicanos se tienen por objetivo la mejor operación de las áreas para estas áreas que se están considerando. Se tratan de 10 asignaciones que están localizadas en el área de Chicontepec y una para el área de Poza Rica.
Me gustaría ceder la palabra al jefe de unidad de extracción para que pueda, al ingeniero Mena, para que pueda explicarnos todas estas reconfiguración que se van a hacer en estas asignaciones. Ingeniero Mena, adelante, por favor. Gracias, comisionada, comisionados. Buenas tardes. Pasemos a la siguiente lámina, que son los antecedentes, que muy brevemente resumo. El 21 de agosto, PEP presenta a la CENER la problemática que tiene sobre los límites de las asignaciones en el proyecto Paleocanal de Chicontepec. Y el 30 de octubre, la CENER solicita a esta comisión la opinión técnica respecto a la modificación del anexo 1 de los títulos de las 11 asignaciones que en este momento voy a presentar. Entonces, en la siguiente lámina, desde que hablamos de el Paleocañón de Chicontepec, entonces todos nos remitimos a una complejidad en cuanto al yacimiento y a las situaciones de su explotación. Entonces, la propuesta que estaremos hoy a la mesa es consensada, conciliada en reuniones de trabajo con la Secretaría de Energía y que previamente también se revisó con Pemex. Y es que tienen, como comentaba la doctora, una situación en el manejo de la producción de sus pozos. Ahorita voy a mostrar cómo hay algunos pozos que tienen una intrusión entre asignaciones, puesto que la macropera está en una y el pozo, su profundidad total, está en otra, y asimismo traen algunos temas de traslápeles identificados, y el criterio con el que se revisó esto fue primeramente analizar desde el punto de vista geológico yacimiento y desde el punto de vista superficial, pero no me adelanto. Entonces, en esta lámina se puede ver dónde está ubicado todo el Paleocanal de Chicontepec, y aunque la imagen es muy pequeña, el tema que nos atañe de estas 11 asignaciones está, digamos, en esta parte roja marcada. Y la primera consideración es que la configuración actual de los campos de Chicontepec no corresponde a los límites geológicos. Esto es, la distribución, como vamos a ver, y las macroperas y la esquema en la que están identificados los pozos no necesariamente coincide con los yacimientos que se tienen hasta el momento identificados y con algunas formaciones geológicas, como les voy a explicar más adelante. Y la solicitud de ronda cero fue hecha por campo, por lo que no es consistente con todas las áreas de las asignaciones. Y a esto le podemos agregar la situación que hay áreas de resguardo que están involucradas en esta problemática. Entonces, el análisis para la propuesta de esta reconfiguración de asignaciones consideró las siguientes opciones. Dado la complejidad geológica, se optó más bien por tomar el conocimiento superficial de las áreas, esto es, la operación actual y el manejo de la producción como actualmente se realiza, la ubicación y el objetivo de los pozos de cada una de las asignaciones, que son datos que sí se conocen perfectamente, y obviamente la posición y ubicación de cada una de las asignaciones. Entonces, la propuesta está fundamentada en estas tres alternativas, en estos tres criterios, más que en las condiciones geológicas de los yacimientos. En la siguiente lámina se muestra parte de la complejidad que significa hacer una clasificación tomando en cuenta los yacimientos y la situación geológica del Paleocanal de Chicontepec. La primera parte se puede leer que es un sistema de depósitos turbidíticos, esto es que hay intercalaciones de areniscas, limolitas y lutitas, y que conforme se va alejando de la zona el frente de mareas, las arenas y la granulometría en Chicontepec tiene diferentes conformaciones y está mezclada, y encontramos diferentes formaciones, incluso en pozos que tienen distancias de 800, 900 metros, como es el caso de estos que están mostrados aquí. Solamente la distancia entre un pozo y otro es de 800 metros y no encontramos las mismas formaciones en uno y otro.
más complejo aún, todo el paleocanal de Chicontepec tiene diferentes espesores que van desde los 1500 hasta los 250 metros. Y entonces, en la imagen, solamente por ejemplificar, se muestra esta parte, incluye desde los 800 hasta los 1600 metros, que es, digamos, el espesor del ejemplo. Arriba de esto tenemos arcillas del terciario, por ejemplo, la formación Tantoyuca, la formación Guayabal, y debajo del Paleocañol todavía tenemos el Cretácico, que está del orden de los 2000 metros, como la formación Tamabra. Entonces, esta y otras condiciones hacen realmente complicado poder anticipar e identificar los límites de los yacimientos, aunado a los cambios litológicos laterales y verticales que se presentan. Entonces, por lo anterior, la propuesta, como mencionaba al inicio, se tomó tomando en cuenta las condiciones superficiales, básicamente, de las áreas donde estarán ubicadas, de las corrientes, del manejo operativo y de la condición de los pozos desde su inicio hasta su profundidad total. Entonces, les voy a ir mostrando muy rápidamente caso a caso, pero al final tengo un mapa donde se muestra el antes y el después. Solo para ir ejemplificando cada una de las láminas, en color rojo siempre aparecerá lo que es una configuración actual, y cuando aparezca este recuadrito verde significa que es la propuesta precisamente. Entonces, el primer punto de análisis fue la reconfiguración de Coyula-Escobal. En esta parte de la problemática se tienen identificado cada uno de estos puntitos grises. Ahorita hago un zoom. Cada uno de estos puntitos significa una macropera, y de ahí la cantidad de pozos que de ello emanan. Además, hay identificado un traslape en esta parte, donde el área en color café es un área de resguardo, toda esta área, y hay 4 áreas por debajo, 4 asignaciones, que son Coyula, Agua Fría, Escobar y Coapechaca. Son estas 4 asignaciones. Entonces, la propuesta es eliminar el traslape, es revisar pozos que se encontraron en el límite precisamente de estas asignaciones y que están marcadas con este círculo para mostrar precisamente que hay una pequeña área que se incluye, y la propuesta es, resolviendo todo este tema, que además podrán ver en el detalle que estamos respetando los pozos que están en la parte de la asignación de resguardo. Entonces, finalmente, el área azul sería la propuesta de configuración, como vamos a ver en la siguiente lámina. Entonces, esta es la configuración actual. Les repito, cada una de estas líneas representan la trayectoria de los pozos. Pueden observar en el área oscura, que es el área de resguardo, como en esta macropera, estos pozos nacen en este punto, pero terminan en la asignación aledaña. Las líneas en morado representan oleoductos, o en este caso oleogasoductos, y la mayor parte del manejo de la producción es hacia la parte norte, y estos puntos oscuros representan donde se ubican compresoras o las baterías en este caso. Entonces, todo esto fue analizado y considerado para la propuesta. En la siguiente lámina se puede ver cómo hacemos una redistribución, una reconfiguración para mejorar este manejo operativo de las áreas, respetando cada una de las trayectorias de los pozos. Entonces, si te regresas una nada más, para que vean, esta es la configuración actual y esta es la configuración propuesta. En ese tenor les voy a ir mostrando las demás áreas. Entonces, como les mencionaba, la configuración propuesta es esta área azul, que tiene una lógica en función de la operación y la ubicación de los pozos. Se eliminan estos traslapes y se incluyen estas pequeñas porciones aledañas
al límite de la asignación para incluir los pozos que ahí se identificaron en su trayectoria final. El siguiente caso es Agua Fría Corralillo. Igualmente aquí hay una intrusión de los pozos de una asignación a otra, y la propuesta, si bien pueden ver que aquí hay 4 áreas de asignación, la propuesta se hace de manera conjunta. Ahorita vamos a ver el tema de Poza Rica. Entonces es el área en color azul que toca esas mismas 4 asignaciones, pero en diferentes proporciones. Y nuevamente les repito, se sobrepuso las instalaciones superficiales, los oleogasoductos, y se cuidaron las trayectorias de los pozos. La que sigue, por favor. Este es el detalle. Precisamente aquí pueden ver cómo incluso mostramos que diferentes pozos están produciendo en diferentes espesores, o sea, en diferentes arenas, y que una macropera que termina pozos en la asignación contigua, y las líneas muestran precisamente el flujo de producción, que repito, normalmente es hacia la parte norte. Esta es la configuración actual y esta sería la configuración propuesta. Gracias. Adelante, por favor. Entonces, así se vería, embonando con la primera que fuimos explicando. Ahora esta parte en color morada es el segundo caso, Agua Fría Corralillo. Los vamos a ir mostrando, se va a ir armando este rompecabezas, respetando las asignaciones, las 11 originales de la condición actual, y la propuesta que finalmente va a quedar en 8. Pero vamos a ir armando este rompecabezas. La siguiente es Coapechaca Tajín. Igual manera, son las mismas 4 asignaciones. Aquí está en color rosa la propuesta. Observen ahora que en la parte sur se relaciona con el área de resguardo furbero, que es esta parte en color café, y de igual manera la cantidad de pozos, como vamos a ver en el detalle, nos obligó a hacer un análisis sobre el flujo de cada uno de estos pozos, su terminación, su profundidad total, y este es el área propuesta. Adelante, en el detalle se ve más claramente. Esta es la condición actual, y en la que sigue se puede ver cómo se va limpiando el área de cada uno de las macroperas y sus respectivos pozos, de tal manera que ya no haya interferencia. Adelante, por favor. Entonces, en el rompecabezas, estas áreas, estas 4 asignaciones, ahora van quedando así: la propuesta de la parte azul, la propuesta morada, y el que estamos revisando, Coapechaca Tajín, es esta parte en rosa, donde este color café representa un área de resguardo. La que sigue, por favor. En el caso de Huizotate y Miahuapán, el tema aquí es un traslape, es esta área amarilla más fuerte, de 0.7 kilómetros cuadrados que está identificado y que se ponía con el área de Miahuapán. Entonces, la propuesta aquí es muy sencilla, es respetar el área solamente del campo Huizotate, quedando hasta este límite. En el detalle se puede ver. Sí, este es el área que se le deja del área de Miahuapán. Adelante, por favor. Con respecto a la reconfiguración de Corralillo, Tajín, Poza Rica y Huizotate, de igual manera tenemos un traslape importante. Esta área es el área de Poza Rica y hay un traslape importante de toda esta área con las asignaciones que están. A ver si le das a la siguiente, que es Huizotate y Tajín. Ese es el mismo detalle. Pueden observar que este es Poza Rica, este es Corralillo y este es Tajín. Entonces, en la propuesta se está respetando el área de Poza Rica. La que sigue, por favor.
se respeta el área de Poza Rica, que queda en color verde, y se reconfigura Corralillo y Tajín en este rompecabezas, sin salirnos del área de las 6 que comprenden esas 11 asignaciones. Solamente estamos haciendo una reconfiguración para mejorar las condiciones operativas. Adelante, por favor. Y en el mapa total se va respetando, ahora queda el área amarilla y aquí están las otras áreas que hemos ido revisando. Es importante, por ejemplo, mencionar que el área de Poza Rica que estoy mencionando y Huizotate estaban pagando doble derecho de superficie. Pues al haber traslape, Pemex estaba pagando el derecho de esta área por duplicado. Este es el resumen de la propuesta de reconfiguración. Entonces mencionaba que esta es la configuración actual. Aquí dejamos, sin ponerle nombre para no confundir con la propuesta, estas son los IEPS, se quedan sin movimiento alguno, esto no los estamos tocando, solamente nos estamos moviendo con el área de estas 11 asignaciones, repito, considerando 2 de resguardo que están en color café y las demás que están en color amarillo. Y la propuesta de reconfiguración es la que está del lado derecho de sus pantallas y queda como fuimos mostrando y es precisamente la misma área, solamente con una reconfiguración diferente. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o comentario? Franco, por favor. Por favor, Respecto al comentario de se está pagando doble. Sí. Supón que no fuera un solo operador, que fueran 2 operadores, pero va uno a un horizonte y otro va a otro horizonte. ¿Qué haríamos ahí? ¿Se le cobra nada más a uno de los 2 o a los 2 se les cobra? Porque al final pues es superficie de un operador que simplemente va a un horizonte y otro va a otro horizonte. Digo, no nos ha pasado, pero ahorita que comenta el maestro Mena de que estaba pagando doble, yo creo que no. Yo creo que sí es la superficie, pero tiene objetivos diferentes cada asignación. Entonces, cuando venga un operador y quiera ir a otra formación productora en esta misma área, tiene que pagar su superficie. Entonces, yo considero que no se está pagando doble. Comisionado Acosta. Cuando se mencionó esto, en ese momento, yo pensé en otro ejemplo, en el ejemplo en que se tratara no de un asignatario, sino de un contratista que tuviera 2 contratos también en la misma superficie, pero igual a diferente profundidad. Estaremos pensando que tendría la obligación de pagar por cada una de las áreas contractuales. Creo que este dato efectivamente no debería formar parte de la justificación para la reconfiguración. Sin embargo, el resto de los argumentos son suficientes para llevar a cabo la reconfiguración. O sea, esta parte, digo, así como la reflexiona el comisionado Franco, me parece que tiene razón. Sin embargo, no es el elemento básico para poder dar adelante a la opinión para la reconfiguración. ¿Les parece bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ese argumento. Sí, de hecho mi comentario fue reflexivo a lo que dijo el comisionado, no en contra de la posición de modificar las asignaciones. Sí. Siendo de extracción, o sea, al final de cuentas, cada una tiene su correspondiente formación, ¿no? Correcto. Muy bien. Comisionado doctor Néstor. Muchas gracias. Estábamos comentando acerca de los IEPS, ¿no? Mihuapán y Umapa. Esos 2 se comentó que no fueron modificados, lo cual es lo más adecuado. Pero ya me quedó duda porque el asunto es la opinión a la Secretaría de Energía sobre la modificación de 11 títulos, pero realmente esos no se van a modificar, Mihuapán y Umapa. Eso es así como se comentó, ¿no? Esos 2, los IEPS, no se modifican. Entonces, ¿cómo va a ser el asunto? ¿Es modificación de 9 títulos? Dado que Umapa y Mihuapán no se van a modificar.
Los CIEPs no se modifican. O sea, si ponemos el mapa de inicio... Pero es que el tema es opinión de la Secretaría de Energía sí. sobre la modificación de 11 títulos. Exacto. Pero 2 no se modifican, entonces sería Es que la opinión. No se tocan. O sea, 9 títulos nada más. No se incluyen, de hecho. Hay la asignación, a ver, aquí están los CIEPs. Los CIEPs se dejaron en blanco. O sea, para, si ponen la lámina, los CIEPs se dejaron en blanco y todo el resto son asignaciones que tienen Petróleos Mexicanos. Son asignaciones independientes a los CIEPs. Sí. ¿Sí? Es que no es consistente, o sea, no es coincidente el CIEP con la asignación. Así Entonces es. sí se modifica la asignación, pero no el CIEP. ¿La asignación del CIEP? A ver, si lo estoy comprendiendo correctamente. Lo que pasa es que las asignaciones que tienen un CIEP realmente no forman parte de este conjunto. Es decir, solo aparecen ahí para efectos visuales de identificación, pero no forman parte de estas 11. No. Sí está. O sea, porque dice aquí que las 11 considera la asignación 216M, que es el campo Mihuapán, y la asignación de resguardo 426, que es el campo Umapa. Y esos son CIEPs. Sí. No, o sea, la asignación, o sea, si podemos hacer... O sea, aquí lo puedes explicar si quieres, ¿sí? Sí, esta es la asignación Miahuapan, esta. Hasta aquí está delimitada. El CIEP es este recuadro que no se va a tocar. Entonces, la asignación en... correcto. Entonces son 11. De acuerdo. Comisionado Franco. Quisiera tratar de apoyar ese argumento de que sabemos la complejidad que tiene Chicontepec para poder hacer asignaciones petroleras asociadas a un campo. Entonces los arreglos que se han hecho ahí o se habían hecho ahí desde Ronda Cero y desde antes eran un tipo administrativo. Entonces, digamos, Coyol, Umapa, Mihuapán, estructuralmente, digamos, toda la asignación era mucho más grandota, pero parte de esa asignación, un cachito de eso, o gran pedazo, es un CIEP. Entonces, lo que entiendo aquí es todo lo que sí es asignación, que no es CIEP, es lo que están teniendo modificaciones en la asignación. Gracias, comisionado. Adelante. Sí, entonces, vete a la página 25, por favor, que es... Ahí. Entonces, aquí hay un resumen que está un poco cargada la lámina, pero básicamente me voy a concentrar en la propuesta, que son las asignaciones resultantes. Esta es la reconfiguración propuesta y que se analizó con CENER, y estas serían las asignaciones resultantes. Aquí quedan las 8 que hemos mencionado. 11 asignaciones con la misma área. Ahora se proponen para resolver este tema de manejo operativo, para evitar esa intrusión de pozos entre asignaciones, considerando el flujo de hidrocarburos y la ubicación de oleogasoductos y baterías. Entonces se hace esta propuesta de 8 asignaciones, y del lado derecho, bueno, está el objetivo de lo que se fue resolviendo en cada uno de ellos. Como dice el primero, manejo eficiente de la producción de acuerdo a la localización de los pozos, la inclusión de pozos que estaban fuera de la asignación, y el tema de traslape que tenía el campo Coyula. Entonces, ahí están... Las áreas las asignaciones resultantes serían Umuapa, Mihuapán, en el segundo bloque, Agua Fría, Coapechaca y Furbero, Huizotate, y respetando el área que se tenía y que mostrábamos en color verde de Poza Rica. Entonces, derivado del análisis, se hace la recomendación de
en sentido favorable para la reconfiguración del anexo 1 de los títulos de las asignaciones. Se recomienda dejar las formaciones de Chicontepec que mencionábamos para las asignaciones del campo Coyula, Agua Fría y Coapechaca. Y las áreas de resguardo Furbero y Umapa, incluir la columna geológica correspondiente a las formaciones de Tantoyuca y Chicontepec. Esto es para regularizar el tema de formaciones en estas áreas. Y emitir en su momento la resolución para dejar sin efecto las áreas que ya fueron, repito, reconfiguradas. ¿Hasta aquí algún comentario, duda? No, adelante. Doctora. Bueno, la ponencia propone a este órgano de gobierno aprobar la opinión técnica presentada por la unidad de extracción, si ustedes están de acuerdo. Muchas gracias. Colegas, no sé si hay algún otro comentario. Comisionado, maestro Franco. Sí, gracias, presidente. En el dictamen que nos presentaron, hablan que de acuerdo a lo señalado en el oficio de la Secretaría de Energía, las propuestas de modificación consisten principalmente en 3 cosas. Uno habla de fusión de asignaciones, otro habla de reconfiguración, ampliación o reducción del área de asignación con la finalidad de concentrar infraestructura dependiente, entre ellas mismas pozos, marcoperas, ductos en una misma asignación, y la tercera dice reducción para evitar duplicidad de derechos, entre paréntesis traslapes, y en algunos casos incluir horizontes productores, es lo que viene en el dictamen. A mí me gustaría saber, 1, ¿hay fusiones de asignaciones? Digo, para saber si se atiende, ¿existen fusiones y cuáles serían las fusiones? Del 2 me gustaría saber nomás así rápido cuáles son las que sí se reconfiguran de esas 11, si son las 11, bueno, pues son las 11. Digo, regresando a la primera, el tema de fusiones, si hubo fusión de asignaciones. ¿Pones la lámina 25, por favor? En la primera está la fusión de Coyula y Campo Escobal, y solamente quedaría el Campo Coyula. Esa sería una fusión. Uh-huh. Aquí está otra, donde están las asignaciones de Agua Fría, Corralillo, y Coapechaca y Tajín, y quedan Agua Fría, Coapechaca y Furbero. Ahí, perdón, de 4, ¿cuántas son asignaciones? Ahí son 5, en esta parte De son 5 5 y asignaciones quedan 3. En 3. Uh-huh. Ajá. De hecho, de 2 queda 1, de 3 quedan 2, de 5, 3. Digo, estas pueden repetirse, pero al final las asignaciones resultantes son 8. Entonces, el total de 11 asignaciones, que incluyen 2 áreas de resguardo, quedarían 8, considerando igual las 2 áreas de resguardo. O sea, de 9 de Pemex, quedarían 6. Correcto. Ok. Digamos, sería la opinión hacia la Secretaría de Energía. Y en la parte de reconfiguración, pues las 11, ¿no? Y en la parte de reducción, para evitar duplicidad de derechos, traslapes y en algunos casos incluir horizontes productores, ¿cuáles son las que aplican ahí? Ok. Tenemos 3 traslapes, uno identificado en Coyula, uno en... Ajá. Son Huizotate, Agua Fría, Coapechaca y Poza Rica. Si recordamos lo que estábamos hablando en la lámina, estaba Poza Rica comprendiendo un traslape con la parte de Agua Fría, Coapechaca y Huizotate, donde se tenían estos son diferentes profundidades. Ok, serían 4 entonces. Sí. Oigan, y en el caso de Poza Rica, ahí se está ajustando el área para evitar doble pago, ¿o qué se está haciendo ahí? ¿Cuál es la razón por la cual Poza Rica entra en el tema de duplicidad de derechos? Si me permiten, por favor, ahí en el tema de Poza Rica, gracias. En el tema de Poza Rica está explotando en Cretácico, la formación Tamabra, y la propuesta es que se incluya la columna de Chicontepec y Tantoyuca, y quede como una sola asignación
evitando esa sobreposición que existe. O sea, con eso no pagarían más área. Estaría en lo correspondiente nada más al área de la propuesta de la reconfiguración. Ok. La última. No, presidente. señor comisionado. Y en alguna de las asignaciones de otras diferentes a Poza Rica, para evitar este tema del área, ¿se les puso alguna formación más profunda que tuviera no convencionales? No. ¿Por qué? Ahorita nada más se tomó en consideración para Coyula, Agua Fría, Coapechaca, la parte de Chicontepec. Sí, la solicitud de la CENER viene en ese sentido también. Sí, dice, y en algunos casos incluir horizontes productores, en este caso los no convencionales pueden ser no productores, sí, claro. Pero por ejemplo, si hay una zona en algunas de las asignaciones, entiendo que hay una componente de no convencionales, y además creo que es pequeña, quererla licitar después, creo que va a ser más complicado a que de una vez se pudiera emitir la recomendación de dar la columna geológica completa en estas asignaciones. Lo hemos estado haciendo en otras. ¿Por qué no proponer a la Secretaría de Energía, que al final es la que va a decidir, que se adicionaran esta formación de no convencionales y con eso que comprendan toda la columna geológica, estas asignaciones petroleras que nos pidieron opinar? En este caso, la solicitud expresa de la Secretaría de Energía fue sobre las formaciones productoras. Hay que recordar que toda esta área es de las áreas donde es el área núcleo de la parte no convencional, es decir, de lo que podría ser el área más productora o mayor potencial en cuanto a la parte de no convencional. Entonces, la Secretaría de Energía podría tener cierto interés de manejarlo de manera independiente hasta este momento. Entonces, la Secretaría de Energía nos solicitó expresamente que fuera únicamente sobre el área convencional, ¿no? O sea, sobre la parte Chicontepec, sobre la parte Poza Rica, ¿no? O sea, es decir, sobre la parte productora, por eso lo hizo expreso. ¿Sí? Sí, entiendo. De hecho, yo leí el tercer punto donde dice incluir... Y la recomendación, cuando hablamos de mi ponencia, sería dejarla únicamente en este caso, o sea, aunque normalmente sí lo hemos recomendado que sea columna completa, por las capacidades que se dieron desde Ronda Cero para Petróleos Mexicanos, en lo que se refiere en la parte no convencional, sí se le seleccionó áreas mínimas, digamos, en lo que se refiere a la parte no convencional. Y ya tienen, si no mal recuerdo, eran 8 áreas que no precisamente están en estas áreas de Chicontepec, ¿no? Entonces, digamos, cuando menos en lo que refiere a lo que fue el análisis que se hizo, se dejó únicamente como venía la recomendación de la Secretaría de Energía. Comisionado. Continuando con mi comentario, yo decía en el tercer punto, que me queda claro, que nos piden incluir horizontes productores, y aunque siempre nos han pedido opinión de cualquier otro tema, si nosotros vemos que puede hacerse algo mejor, pues siempre tenemos la libertad de opinar. Insisto, al final la que decide es la Secretaría de Energía. Lo que yo digo ahí es, si hay una zona donde hay no convencional, ya está posicionado Pemex con toda su infraestructura, va a ser más complicado querer licitar para que venga una compañía y se meta en esas zonas a querer operar para ir a algo más profundo. Creo que se va a desaprovechar la oportunidad. Yo no estoy diciendo nosotros tenemos que obligar a que den el no convencional en esas zonas. Yo lo que estoy poniendo sobre la mesa es, con la libertad que tenemos de opinar, de que se pudiera recomendar a la Secretaría de Energía
el que considere dar toda la columna geológica en estas asignaciones petroleras. Esa es el único comentario. Me queda claro que la ponencia es de la doctora Almamérica, pero creo que tenemos la libertad de recomendar algo que podemos ver, que puede mejorar las recomendaciones que hacemos como órgano de gobierno. Muchas gracias, comisionado Franco. Ingeniero Mena, y luego a ver si hay algún comentario complementario a lo que se ha dicho. Sí, solo para complementar la idea y la situación. Efectivamente, de origen la solicitud es sobre el área de extracción y sí se revisaron, por ejemplo, Poza Rica está solamente produciendo en el Cretácico y se le propone la inclusión o se le asigne la columna geológica de Tantoyuca y Chicontepec. Sin embargo, sí hay una recomendación genérica, con eso cierro mi comentario, de que la CENER considere la conveniencia de fusionar la totalidad de todas las asignaciones. Nosotros seguimos viendo en el contexto de superficial y macro que pudiera analizar que fuera una sola asignación por la complejidad precisamente que representa en este momento esta distribución, que va a ir cambiando conforme se siga haciendo la explotación parcial. Entonces, dentro de las recomendaciones viene el analizar la conveniencia de hacer una sola. ¿De hacer una sola con toda la columna? Sí. Bueno, al menos en la parte superficial. Pero es distinto. Yo lo que digo es la columna geológica, porque el tema superficial, pues llevamos años debatiendo que si es todo el cacahuate, como le llamábamos coloquialmente, o que ese cacahuate en diferentes zonas están en diferente etapa, están explorándose, necesita caracterizarse, ya está produciendo. Entonces yo no estoy hablando del área, yo del área yo lo veo hasta ahorita bien y qué bueno que se están ajustando de acuerdo a la infraestructura. Mi propuesta es columna geológica completa. ¿Algún comentario? Doctora, colegas, comisionado Sergio Pimentel. Yo estoy de acuerdo en el sentido de lo que propone el comisionado Franco, y si es que se decidiera hacer esa recomendación a la Secretaría, creo que habría que valorar cuidadosamente el tema jurídico, porque no es lo mismo modificar el área en profundidad para otorgar toda la columna. Eso me parece que implicaría una nueva asignación, ¿no? No es una modificación, creo, pues, a la asignación. Habría que valorarlo. En todo caso, no nosotros, sino CENER, si es que decide tomar por buena esta recomendación, ¿no? Porque pues estarías modificando el área de asignación. El reglamento de la Ley de Hidrocarburos prevé un supuesto específico para ello. Yo creo que se puede ajustar. En fin, estando de acuerdo en la propuesta, insisto, del comisionado Franco, yo simplemente dejaría puntual el tema de que habría que analizar jurídicamente la mejor vía para hacer eso, ¿no? Comisionada doctora. Sí, lo que pasa es de que si estamos hablando de recomendaciones en este caso, estando de acuerdo con lo que comenta el comisionado Pimentel, de que sería una nueva asignación, porque en este caso no tiene los derechos de exploración, sería una nueva asignación. También se tendría que dar una recomendación en el sentido de que, dado que en Ronda Cero se analizó las capacidades de Petróleos Mexicanos para la exploración y extracción en el caso de las áreas de no convencionales, y por eso se les proporcionó o se les asignó ciertas asignaciones restringidas, en este caso en la parte de no convencional, y al darles áreas tan significativas en la parte de no convencional a Petróleos Mexicanos en todas estas áreas, se tendría que estar considerando, también dar una recomendación en el sentido de que tendrían que buscar un socio para poder explorar y explotar estas áreas, considerando la columna completa, porque la verdad es de que sí se pensó en este análisis este punto, pero sinceramente, y ahí sí lo voy a decir de manera personal, creo que
a mí que me tocó estar en la parte de un proceso de análisis de capacidades, yo considero que se tendría que reevaluar esa parte de análisis de capacidades de Petróleos Mexicanos para poder tener esta capacidad de tener toda esta área en la parte de no convencionales, ¿no? Entonces, si estoy entendiendo nada más, para que estemos todos en el mismo canal, es el comisionado Franco propone, si estoy entendiendo bien, maestro Franco, que la asignación de Pemex se extienda no solo sobre los campos que están en producción, sino toda la columna geológica, lo cual le daría a Pemex la posibilidad de explorar y en su caso producir formaciones de lutitas no convencionales, que en este caso en particular, en esta región, a Petróleos Mexicanos en Ronda Cero, la Secretaría de Energía solo le dio los derechos de extracción, no los derechos de exploración de no convencionales, sí en algunas áreas, no en estas particulares que estamos viendo. Entonces la propuesta tendría, si la estoy entendiendo, maestro Franco, va en el sentido de ampliarle esas áreas a Petróleos Mexicanos. Así es, comisionado presidente. ¿Por qué? Porque esa área ya la está desarrollando Pemex. El meter un socio ahí, o no un socio, el meter un operador petrolero nuevo en esa zona va a estar más complejo en tema para específicamente no convencionales. Si estamos viendo mejoras de propuesta, dice la comisionada, pues que vaya con un socio, está bien, que vaya con un socio si lo desea. Al final es decisión de Petróleos Mexicanos proponerlo. Pero yo creo que esas áreas, esa columna ya está ahí. Petróleos Mexicanos pudiera ir a explorarla más fácilmente que esperar a un anuncio de una licitación de no convencionales y posteriormente un proceso licitatorio y posteriormente un posible interés en que alguien quiere ir a explotar en una zona donde ya está ocupada por otro operador. Creo que tenemos la oportunidad de recomendar, insisto, es una recomendación. La decisión final la hace la Secretaría de Energía. Y en el proceso de Ronda Cero, que a mí me tocó ver todos los campos en producción en esa época nada más estábamos viendo los que producían en esta parte de Chicontepec. Eso decíamos, bueno, pues tiene la capacidad para eso y bueno, ya sabemos, precio del hidrocarburo, toda la situación que ha sucedido, las capacidades de muchas empresas petroleras en el mundo han cambiado sustancialmente. Pero ahorita sí se puede tener la oportunidad de recomendar. Yo creo que una recomendación no afecta, con todas las mejoras que se puede hacer a la recomendación, pero no dejar pasar la oportunidad de que alguien que ya está establecido ahí pueda ir a evaluar el potencial petrolero de esa zona, que en México urge ir a evaluar el potencial petrolero de no convencional que tenemos en nuestro país. Si no, vamos a seguir protegiendo esa formación productiva que nadie le va a entrar por el momento. Gracias, comisionado. Entiendo, nada más un breve comentario, entiendo la conveniencia operativa de tener la columna integrada, pero también entiendo que en Ronda Cero se evaluaron capacidades y esas formaciones de no convencionales, la Secretaría de Energía tomó la decisión con base en el apoyo técnico de la CNH, de no asignarlas a Pemex. Yo en lo personal quisiera pedirles un poco más de tiempo para poder analizar la conveniencia de modificar el arreglo de Ronda Cero. O sea, me gustaría tener más elementos antes de pronunciarme en lo personal para una recomendación en un sentido o en otro. Voy con el comisionado, el doctor Néstor Martínez, y luego con la secretaria ejecutiva. Muchas gracias, comisionado presidente. Me quiero referir a lecciones aprendidas. Esta no va a ser la primera vez que hubiera un cambio en una asignación o en un contrato en donde se viera la columna completa. Desde el punto de vista operativo, eso es lo más recomendable. La parte legal habría que revisarla, pero aquí el planteamiento no es que nosotros ya hayamos hecho un análisis exhaustivo y que le digamos a la Secretaría de Energía que eso es nuestra propuesta. Más bien lo que yo entiendo es plantear el que ellos analicen esta situación. Y si ellos creen que es conveniente, nosotros decimos que operativamente es conveniente, pero ellos tendrán que ver la parte legal, tendrán que ver las capacidades técnicas, operativas, de financiamiento de Petróleos Mexicanos, y ellos darán finalmente una decisión. El planteamiento es como ponerles
a la Secretaría de Energía esta posibilidad, que nosotros la vemos como muy útil desde el punto de vista del desarrollo de los recursos no convencionales. Pero hasta ahí, o sea, realmente queda como una recomendación, al igual que la recomendación que nos planteó el jefe de unidad, en el sentido de que no tuvieran asignaciones las 11, ¿no? Sino que tuvieran un clúster de una asignación más grande que les permitiera más adelante tener una mejor administración, pero simplemente es una postura de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. ¿Quién va a decidir eso? Pues lo va a definir CENER, el mismo Petróleos Mexicanos. Simplemente es dejar el tema ahí apuntado. Es como yo lo estoy planteando, más bien como lo estoy observando, y entonces yo estaría en favor de eso. Muchas gracias, doctor. Secretaria Ejecutiva. Sí, un poco en el sentido que comenta el comisionado Néstor. El objetivo que tiene la solicitud que nos envía tanto CENER y Pemex es precisamente buscar una mejor operación y es una división administrativa que facilita la operación en relación con los pozos a perforar. Entonces, el análisis de la conveniencia sobre la columna completa no se ha realizado ni en la comisión, ni por parte de Secretaría de Energía, ni por parte de Pemex. Entonces, creo yo que no sería un objeto per se del tema a tratar en este momento, porque no está analizado en el expediente, digamos, en la documentación enviada. Que pudiera ser, independientemente de que nosotros hemos hecho algunas recomendaciones en ese sentido, pero surten efectos como la opinión a que hace referencia el artículo 6 del reglamento de la Ley de Hidrocarburos. En este caso estoy entendiendo que no sería esa la opinión, en todo caso, sino más bien que se valore en otro momento hacer esa solicitud. Pero no como una recomendación que ya conforma la opinión de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para la modificación del título. Comisionado doctor Moreira. Yo pienso que son dos asuntos diferentes. Uno es cómo hacemos que operen de manera más eficiente ahorita y bueno, en el futuro cercano. Y para esto yo creo que la propuesta es totalmente lógica. Y otro es, tenemos que cuestionarnos una estrategia nacional para el desarrollo de los no convencionales, en los cuales este es un capítulo. Entonces yo creo que podemos expresar una inquietud en el otro sentido, pero por otro lado tenemos que resolver el problema de ahorita. El problema de ahorita es lo que propone la comisionada Alba América. Sí, como lo han señalado usted, doctor, y la secretaria ejecutiva y la doctora, hay dos temas, ¿no? Entonces, el tema de la ponencia y la reflexión que lanza el comisionado Franco. Mencionaba el comisionado doctor Néstor, lancemos la recomendación de que se analice, pero yo creo que ese análisis debería empezar aquí, porque este es el organismo técnico. Operativamente, por supuesto, siempre es más fácil tener una columna y el proyecto va a aprovechar economías de escala, va a tener eficiencias. Pero existe también una lógica técnica económica cuando en ronda cero se le dieron ciertas áreas de no convencionales a Pemex y otras no. Porque si le das muchísimas áreas de no convencionales a Pemex, se va a retrasar el desarrollo de los no convencionales para el país. O sea, Petróleos Mexicanos ya tiene áreas de no convencionales que se le dieron en ronda cero, que todavía no se han desarrollado, no se han terminado de explorar. O sea, yo tengo la duda económica técnica si agregarle más áreas de no convencionales a Pemex cuando todavía no termina de explorar y desarrollar lo que ya tiene. No digo que no. Yo lo que les propongo es, ¿por qué no hacemos un análisis técnico-económico nosotros? Y sobre eso ya lanzamos la recomendación a CENER. Porque ahorita lanzar la recomendación a CENER es decir, pues va a venir de vuelta el oficio de CENER y va a decir, hazme el análisis técnico-económico, CNH, por favor. No lo sé, ¿cómo la ven? O no sé, a lo mejor ustedes sí se sienten ya con los elementos de hacer la recomendación de darle a Pemex más áreas de no convencionales. No sé si hay alguna reacción. Comisionado Franco, maestro Franco, y luego regreso otra vez con el comisionado Néstor Martínez. A ver, desde el punto de vista técnico, hemos opinado en muchos títulos de asignaciones de exploración, donde decimos técnicamente se necesita,
pero yo no sé si tenga la capacidad de ejecución y financiera el operador petrolero. Eso ya lo hemos hecho. En la parte esta de no convencionales, digo, si me pueden dar el dato cuánto es de superficie y cuánto es de espesor que se piensa que se tiene, yo creo que es muy pequeño, yo creo, comparado con todo el potencial que se tiene en México. Entonces, el decir que técnicamente se ve factible, que se analice y hasta es más, yo me atrevería a decir que se le otorgue, pero yo no doy la instrucción. Técnicamente sí es más rentable que se haga eso. ¿Por qué? Porque ya están ahí, ya tienen la superficie, ya tienen las peras, ya tienen los caminos, pueden agarrar un conductor y aventar un pozo petrolero para explorar. Esa parte de exploración de shale gas en estas asignaciones es mucho más fácil que en muchas de las asignaciones petroleras en las cuales nosotros hemos opinado que técnicamente lo pueden hacer. Y no nos hemos metido ni a economía, ni a factibilidad, ni nada. Técnicamente sí se puede, presidente. ¿Había otro comentario por aquí? Comisionado doctor Néstor Martínez. Ya se ha comentado por varios de nosotros que la solicitud que inició en agosto de este año lo que busca es una eficiencia en la operación de Petróleos Mexicanos. A mí no me gustaría que esto se detuviera, estamos en diciembre. O sea, de alguna forma tendríamos que dar una postura de que estamos de acuerdo, y creo que todos estamos de acuerdo con la ponencia de la doctora Alma América. Este asunto, pues sí, el comisionado presidente tiene toda la razón, ¿no? En el sentido de que pues nos lo van a pedir a nosotros, que hagamos el análisis, pero yo creo que eso podría ser un paso más adelante. Sí, son dos temas. Dos temas diferentes y esto pues deberíamos de votarlo, ¿no? En el planteamiento que traen. Y el hacer la recomendación, pues a lo mejor no regresa, pero no sé cómo manejarlo. Yo no quisiera que se parara la operación. ¿Cómo esto? Si no hay más comentarios sobre la ponencia de la doctora, o sea, agotados los comentarios de la ponencia, votemos la ponencia de la doctora como la presenta y posteriormente votemos sobre la conveniencia de hacer una recomendación a CENER para que Petróleos Mexicanos tenga la columna completa en estas áreas. ¿Les parece bien, comisionado Costa? Adicional, es sobre otra cosa en relación con la resolución. Pero en razón de que ya se va a someter a votación, yo nada más quisiera hacer una recomendación. Dentro de los antecedentes en el dictamen técnico, lo que leía el comisionado Franco, se abordan las propuestas de modificación en cómo se dividieron, y el punto 3 dice reducción para evitar duplicidad de derechos, que ya quedó claro que no hay duplicidad de derechos. Ese argumento lo sí. eliminamos. Como no podemos eliminarlo el dictamen técnico, me parece que hay que respetar la opinión del área. Lo que tiene que hacer la resolución es decir que no tomamos ese argumento porque realmente no hay duplicidad de derechos, no vemos duplicidad, tal como la está viendo la Secretaría de Energía. Esto es importante porque permitiría no dejar el antecedente para que después un operador viniera a decirnos que está pagando doble derecho por dos áreas contractuales en diferente horizonte. O sea, nada más para esos efectos la resolución. La ejecutiva, si están todos de acuerdo, comisionados, dejar claro en nuestra resolución que nosotros no vemos ese argumento. Exacto. Creo que o sea, hay que corregirlo en la opinión misma porque aquí no hay resolución. Sí, es como sí. es una opinión. Sí, hay que corregirlo. Sí. ¿El área o qué pasa ahí? No. Sí, damos la opinión favorable para la reconfiguración, mas no vemos como argumento Duplicidad. Porque no la hay. Así como usted lo señaló, comisionado. Muy bien. ¿No? Ok, entonces, hecha ese ajuste, secretaria, le pido de lectura la propuesta de acuerdo. Bien. La propuesta es que, con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y 27ª de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 6 de la Ley de Hidrocarburos y 13, fracción segunda, inciso B del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno, con base en el documento de análisis presentado, emite opinión sobre la modificación de 11 títulos de asignación de Petróleos Mexicanos que se relacionan en dicho documento. Muchas gracias. Colegas, quienes estén a favor, les pido sean tan amables de levantar la mano. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. Muchas gracias. Ahora, pasando al otro tema, yo nada más a título personal, yo veo atractiva la propuesta del comisionado Franco, me hace lógica,
Pero veo también el punto que señala la doctora comisionada de, bueno, es que esto surge no de un error, sino de una evaluación técnica en ronda cero, donde evaluamos la misma CNH, capacidades técnicas, y recomendamos que ciertas áreas se le dieran a Pemex de lutitas y otras no. Entonces, yo en lo personal quisiera tener tiempo para evaluar los elementos que señalan ambos comisionados y tener una posición. Entonces, yo no estaría listo para opinar a favor de dar la recomendación ahorita. Si me dan unos días, pues yo podría votar seguramente a favor o no lo sé, en otra ocasión. Pero yo veo que hay varios comisionados que se sienten ya con una posición. Entonces, siendo así, pues yo me siento obligado a abrir a la votación. Comisionado doctor Moreira. Mira, yo pienso que es importantísimo el desarrollo de lo no convencional. Y siento que nosotros pudiéramos dar alternativas técnicas. ¿Cuál de todas las estrategias es una responsabilidad de CENER, no nuestra? Pero sí podemos nosotros decirle, hay esa estrategia, esta y esta. Y esta tiene estas implicaciones y estos costos y estas ventajas. El decir vamos a dar todas las columnas completas es tomar una estrategia. Y creo que es una de las estrategias. Entonces, si nos vamos a meter a estudiar, pues hagamos un abanico de estrategias. Hay esta o esta o esta, de las cuales pudiera ser muy diferente. Podría ser desde crear una unidad especializada en Pemex para desarrollar ese tipo de cosas. Yo creo que tenemos nosotros la obligación por un lado, y segundo, nosotros solamente podemos presentar alternativas, no tomar estrategias. Eso te toca tener, pero yo sí creo que vale la pena iniciar un diálogo, digamos, educado, técnico, sobre qué estrategias hay para acelerar la... Exactamente. Director, jefe de unidad, disculpe usted, ingeniero Mena. No se preocupe. Si me permite nada más una puntualización que me están haciendo ahorita el área técnica para sumar precisamente a los argumentos que, si me ayudas, Gustavo, poniendo la lámina 23, nada más para ejemplificar. Hay sobrepuesto, estamos tratando de identificar las áreas de Puchut 01 y Puchut 02, que son ya áreas exploratorias. Entonces, tienen la facultad de explorar y hazme un zoom, por favor. Aquí. O sea, Pemex tiene las dos. Sí, pero no cubre todo. Nada más quiero darle un zoom, por favor. Gracias. Entonces, más o menos, esta área sería Puchut 1. Nomás estoy tratando de ejemplificar que sí hay una parte exploratoria. Y Puchut 2 sería a partir de esta línea hacia abajo, más o menos. Entonces, parcialmente ya son áreas, parcialmente de lo que estamos revisando el día de hoy, son áreas... Pemex tenga los dos derechos, los dos ahí derechos. sí yo no tengo duda, de lo que recomienda el comisionado Franco. Intégrese en una sola asignación. Eso se les dio en ronda cero, o sea, fue también lo que pidió... Ahí totalmente de acuerdo yo con el comisionado Franco. Entonces, a ver, podemos ir avanzando entonces en el acuerdo. En donde Petróleos Mexicanos ya tienen tanto la formación descubierta, el área de extracción, como la de exploración, si ustedes lo ven bien, comisionados, podemos recomendar intégrese en un solo título de asignación. Exacto. Ok, entonces ya dimos otro paso. En donde no, está la propuesta del comisionado Franco en donde no, de cualquier forma, recomendar, es lo que propone el comisionado Franco, otórguesele a Pemex esa área adicional que hoy día no tiene. Que analicen la posibilidad de otorgar, ¿no? Entonces, ¿les parece que les pregunte sobre quiénes están a favor de que en aquellas áreas en donde Pemex no tiene el área de exploración, se recomiende a la Secretaría de Energía analizar esa conveniencia? Antes, la doctora Almamen. Se dividió en varias, ahora sí que en varias asignaciones el caso exploratorio, porque se les dio asignaciones para exploración convencional, asignaciones para exploración convencional. Entonces, aquí lo único, o sea, vuelvo al comentario del comisionado Pimentel, como recomendación es de que se tendría que dar una nueva asignación con la columna completa, porque hay que revisar
ustedes que tienen ahí los datos, ver si tienen también la asignación de exploración convencional. Si, los títulos, por ejemplo, estoy viendo el de Uchut 1, Ajá. solamente va a la profundidad del no convencional. Exacto. Y leo tácitamente, dice, las actividades de exploración y en su caso las de extracción amparadas por esta asignación podrán realizarse exclusivamente en los predios de recurso no convencional. no convencional, Así exacto. tácitamente Ese es dice lo el que yo título. recordaba. Entonces, bajo eso, se tendría que, o sea, la recomendación tendría que tener que se integre y que se dé la asignación de exploración, o sea, que se estudie o que la recomendación tiene que tener ese rubro. O sea, tendría que ser un nuevo De todos título. modos, se tiene que dar un nuevo título nuevo. a nivel de la columna completa, ¿no? Ese sería el punto, ¿no? Ok. ¿Sí? Ese es mi comentario. Comisión Franco, ¿levantó Sí. usted la mano? No. A ver, entonces, ¿usted sí? Comisión, no. Ok. Entonces, a ver, está la recomendación de algunos comisionados de recomendar a la Secretaría de Energía que analice la conveniencia de otorgar a Petróleos Mexicanos la columna completa para explorar recursos no convencionales en los casos inclusive que no en las áreas en las no lo tiene, ¿no? Que donde hay un traslape en el plano sobre los campos que ya tienen producción. De las 11 asignaciones, vamos a referirnos ya en general a todas aquellas en cuyo... Estamos hablando de Chicontepec. Yo estaba hablando de estas 11. Pero si quiere podemos abrir una votación. No, era mi pregunta nada más, el acuerdo que es muy importante. Franco es sobre estas, ¿estoy bien? Sí, de Chicontepec, que es súper compleja. Ahí. Bueno, entonces, comisionado doctor Moreira. Sí, entiendo que es bien lógica, entiendo que es una cosa fácil de hacer. Yo lo que me preocupa es que estamos poniendo que es un curita nada más. Oye, pues vamos a enfrentar todo el problema. Lo vamos a hacer en todo el país siempre, pues tendría más lógica decirle a CENER, nosotros te ayudamos a examinar toda esta problemática, donde puede haber varias alternativas. Porque a veces resolver un problema chiquitito te implica que no vas a abocarte al grandote. Pues vamos a entrarle a todos, vamos a dar siempre toda la columna completa, pues vamos a estudiarlo todo, pero no aquí en este son, sino en todo. Yo me sumo al comentario del doctor Moreira, que es lo que me está pasando ahora, en donde hay una propuesta interesante, pero quisiera tener un poco de espacio para poder analizar. Comisionado Acosta. A ver, en esas condiciones, si ya aprobamos la opinión técnica relacionada con estas 11 asignaciones, sin esta parte que estamos discutiendo en este momento, me parece que ya el acuerdo no tendría sentido, sino más bien la decisión de esta comisión de buscar un espacio con la Secretaría de Energía para analizar el tema, como dice el doctor Moreira, en una forma más integral, es decir, buscarle una solución real a la situación que nos describen en la zona de Chicontepec, donde va a ser realmente complicado que convivan varios operadores al mismo tiempo. Entonces, para no, ahora sí que mandarle el problema nada más a la Secretaría de Energía, me parece que nosotros pudiéramos convocar para efecto de analizar el problema y buscar una solución más pensada y mucho más fundamentada. Estoy de acuerdo en el comentario. Entonces, Comisión Franco. Y eso ya lo ponemos, acuerdos, compromisos para irle dando seguimiento aquí con la Secretaría Ejecutiva. ¿Le parece bien así, Comisión Franco? Me parece excelente, presidente. Lo que debemos hacer es que nuestros análisis no nada más queden en lo que nos preguntan. Debemos poner más cosas. Entonces esto, ya sea por fuera, por como querramos, pero que vayamos a discusiones más estratégicas, más de largo plazo, más de visión de país. Totalmente de acuerdo con lo que apunta el comisionado Franco. A ver, entonces, estaríamos de acuerdo y esta sería una propuesta de acuerdo de este órgano de gobierno, que la Comisión Nacional de Hidrocarburos hará un estudio para determinar recomendaciones para acelerar el desarrollo de los recursos no convencionales en el país, incluyendo haremos ese planteamiento para presentarlo a la Secretaría de Energía. ¿Les parece bien en esos términos? Pues bien, si están a favor,
Entonces, en esos términos, les pido sean tan amables de levantar la mano quienes estén a favor. Muy bien. Comisionados, el acuerdo se adopta por unanimidad. Procedemos con el siguiente punto de los asuntos para autorización. Se trata de la modificación al reglamento interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En desahogo de este punto del orden del día, con la venia del comisionado presidente, tiene la palabra el maestro Rolando de la C. Cañas, director general de Regulación y Consulta de la Comisión. Doctor de la C, adelante, por favor. Muchas gracias, comisionada, comisionados. Muy buenas tardes. Queremos someter a su consideración un acuerdo mediante el cual se proponen modificar algunos artículos del reglamento interno de la Comisión. En ese sentido, el objetivo de la propuesta que se somete a su consideración busca o es el de distinguir en grado de especialización a las direcciones generales que integran la Unidad Técnica de Asignaciones y Contratos, por un lado, y por otro lado también diferenciar las facultades de cada una de las correspondientes direcciones generales a la administración y seguimiento eficaz de las actividades de exploración y de desarrollo para la extracción en cuanto a la Dirección General de Asignaciones y a la Dirección General de Contratos, respectivamente. En ese sentido, se somete a su consideración la modificación de 3 artículos del reglamento. El artículo 10, el 32 y el 33, y en ese específico sentido, bueno, el artículo 10, que es en nuestro reglamento interno, es el que denomina cada una de los nombres de cada una de las direcciones. En ese sentido, modificar el nombre de la dirección a Dirección General de Administración Técnica de Contratos, también y el otro a la Dirección General de Administración Técnica de Asignaciones, para hacer esa distinción. Por lo tanto, entonces, también se modificarían el artículo 32 y el artículo 33, que son los artículos que establecen las facultades que tienen cada una de las 2 direcciones. La modificación solamente se está haciendo en función al nombre de las 2 áreas para ajustarla de mejor forma a la estructura organizacional que busca tener la unidad, y todo lo demás está quedando intocado. En ese sentido, finalmente, solamente señalar que con estas modificaciones que se están proponiendo a su consideración, la unidad contará con una estructura organizacional acorde a las necesidades de la propia Unidad Técnica de Administraciones y Contratos, y contará también con 2 direcciones generales especializadas, una para contratos y otra para asignaciones, respectivamente. Y finalmente contará con una estructura organizacional que permita dar seguimiento eficaz por asignación o por contrato a las actividades de exploración y de desarrollo para la extracción. Esta es la propuesta, comisionados, comisionada, que se somete a consideración por parte de la dirección y de la unidad. Muchas gracias, doctor. De nada. Colegas comisionados, ¿está a su consideración? Pues no hay comentarios. Secretaria Ejecutiva, por favor, de lectura la propuesta de acuerdo. Con mucho gusto. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y 27ª de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y 13, fracción octava, inciso F, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno emite el acuerdo mediante el cual se modifican y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Asimismo, instruye que se lleven a cabo las gestiones que sean necesarias para que el acuerdo sea publicado en el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias, secretaria. Colegas comisionados, quienes estén a favor, les pido sean tan amables de levantar la mano. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. Comisionado presidente, ha sido desahogado en su totalidad del orden del día. Muchas gracias, secretaria Ejecutiva. Colegas comisionados, muchas gracias. Al equipo de la CNH, mi agradecimiento por su trabajo. Y a quienes nos ven por internet, muchas gracias por su tiempo. Son las 2 de la tarde, damos por terminada la sesión. Muchas gracias.